posicionó a las mujeres como seres pensantes. Ella quiso sacrificarse para ser la paloma que lleva el ramo de olivo y pacificar el país. A las virreinas se les llamaba damas y desde ahí surge el concepto. Por ejemplo, ese gusto francés y de las obras que se hicieron en su momento, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Puebla, el Palacio Postal en México y muchas obras arquitectónicas que se realizaron en la época del Porfiriato, fueron por el buen gusto de Carmelita. Entonces salían peleados, pero en la foto tenían que salir sonriendo, porque gracias a ellas se construyó parte de nuestra política social en el país. Y no están en la historia. Lejos del título, que no quiso y que yo tomé, la obligaron a escribir una carta, Yo la Peor, y que la firmó con su propia sangre para que dejara de escribir, porque por supuesto que la iglesia era de hombres, ¿no? Y ellos eran los que decían y decidían. Ella puso las primeras estancias infantiles para las mujeres trabajadoras, un proyecto de constitución de México en lo que venía en el barco de Europa a nuestro país. O sea, no se habla de ella, ¿sabes? No solo voy a escribir un libro. Voy a hacer un movimiento. La exsecretaria de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla dijo, las mujeres escribimos para la humanidad. No es como que tengamos justamente que escribir solamente para nosotras. ¿Sabían que Sor Juana no comía queso porque le dijeron que reducía su inteligencia? El domingo ya estaba en la FIL presentando también mi libro por segunda ocasión. Este libro no se va a escribir solo. Estás cediendo tu poder. Entonces regrésate la corona porque tú tienes el poder de ser la primera dama. A lo largo de los años, las primeras damas eran consideradas las acompañantes de sus esposos, los presidentes. La cosa ha cambiado y ahora ya tenemos una presidenta. Así es. Y tenemos a la primera dama, a la que hoy voy a tener el honor de entrevistar. Está conmigo el día de hoy mi amiga, mi querida amiga Rocío Jiménez Nolasco, que viene desde Puebla y aproveché la ocasión de que está de visita aquí en Querétaro para poder entrevistarla. Habíamos platicado mucho tiempo de querer hacer este podcast y hasta que se nos hizo casi después de 2 años de haberlo platicado la primera vez. Y hoy me da mucho gusto tenerte aquí en el estudio de Quoc Agency para poder hacer este episodio del podcast Never Give Up. Un podcast en el que le contamos a las demás personas por qué no debes de rendirte y cómo debes de hacerle para lograr alcanzar tus sueños. ¿Y tú? Te has logrado posicionar como la primera dama, autora de tu libro, autora de un montón de cosas que hoy nos vas a platicar y que me gustaría que a quien escuche este podcast le digas cómo ha sido tu camino y por qué no deben de rendirse. Muchas gracias por estar aquí, Rocío. Ay, muchísimas gracias a ti, Edmund. Sí teníamos este podcast pendiente desde hace muchísimo tiempo y es un honor estar aquí en este espacio y poder compartir parte de mi historia y el por qué las primeras damas. Así es. ¿Por qué eres la primera dama? ¿Cómo surgió esa idea? Fíjate, esto es bien interesante porque seguramente en algún momento pasó por tu mente y hoy ya es una realidad. ¿Cómo lograste hacer realidad ese sueño? Pues primero quiero compartirte un poquito de mi experiencia, de mi trayectoria. Como sabes, soy especialista en políticas públicas de asistencia social. Me fui formando en el camino, estudié la maestría, pero en después de haber salido de la universidad, empecé a trabajar en una consultoría y yo no me esperaba que alguien de nuestros clientes me fuera a recomendar con una primera dama del municipio de Puebla. En ese momento acababan de pasar las elecciones, su esposo había ganado la presidencia municipal y entonces uno de nuestros clientes me recomienda con ella y le llevo mi currículum, me acuerdo perfecto ese día, y me dijo, Rocío, eres la primera persona a la que contrato para estar en mi equipo, necesito que seas mi sombra y quiero que me ayudes a trabajar los programas, a hacer las presentaciones, a hacer el informe en los 100 días, a hacer todos los programas, a revisar el organigrama, a ver cómo lo vamos a cambiar, cuáles son los que funcionan, cuáles son los que no. Y éramos ella, el chofer y yo contra el mundo. Okay. Como 3 meses antes de entrar. Y la verdad es que me encantó esa experiencia porque me di cuenta de toda la labor que pues ella estaba haciendo justo para encontrar a las personas ideales en cada uno de los cargos. Y me acuerdo mucho también que habíamos ido a una reunión con otra mujer que había sido presidenta del DIF y le dijo, Lili, el consejo más enriquecedor que te puedo dar en este momento es no metas a tus amigos, no metas a familiares, mete a gente especialista en cada uno de los temas. Sé muy cuidadosa con eso.
Y ella de por sí lo tenía pensado así. Y la verdad es que se fue formando un equipo tan padre, tan bonito y tan profesional. Y desde ahí, o sea, ya era tocar puertas, era ir a Guadalajara, por ejemplo, o a congresos, a ver qué otros municipios estaban haciendo algo interesante para poder no copiarlo, pero sí replicarlo como buenas prácticas, ¿no? Y desde ahí me empecé a enamorar de lo que se hacía en el DIF y también de ver esa pasión que ella en ese momento le imprimía, ¿no? Para que salieran las cosas. Entonces, pues entro con el cargo de secretaria técnica y de alguna forma yo era como que esa persona que era el filtro entre las direcciones, la dirección general y la presidencia, en este caso ocupada por ella, ¿no? Y después también con la presidencia municipal. Entonces, nos dio la oportunidad de aprender de muchísimos temas y cada lunes teníamos una reunión muy estratégica para ver los objetivos, no nada más de la semana, sino de cada mes. Y en el DIF es algo que, o sea, es un organismo tan rico que cabe todo, ¿no? Infancia, adultos mayores, salud, se atienden a mujeres violentadas, a niños en situación de calle o que no tienen la oportunidad de estudiar. Y se atienden tantas cosas y de verdad hay tantas necesidades también y a veces el presupuesto tampoco alcanza. De repente, pues veía, y no nada más con ella, sino me quedé otras 2 administraciones, es decir, con otras 2 presidentas, en total fueron 3, y en distintos espacios, pero siempre como en esa parte transversal también, y pues era muy enriquecedor también aprender de ellas, porque generalmente también pues pasan de ser amas de casa o tal vez de un trabajo, pero a ser figuras públicas, ¿no? A dar entrevistas, a enfrentarse a un público, dando discursos, etcétera, y sobre todo a tomar grandes decisiones, ¿no? Y nadie les enseña a ellas, ¿no? De repente están en el ojo del huracán y ya son juzgadas, ¿no? Y a mí me daba mucho coraje que la nota de la primera dama fuera si le quedó o no bien el vestido el 16 de septiembre, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya cuando me separo de la administración pública, porque dije, igual si me quedo en una oficina, voy a ayudar a una, ¿no? Pero si lo hago desde afuera, puedo ayudar a más mujeres que ocupan estos cargos muy importantes, porque además es el organismo más cercano a la gente, y empoderando o ayudándolas a tomar mejores decisiones, se ayuda a mucha más gente, ¿no? Entonces ahí tomo la decisión de emprender como consultora independiente en políticas públicas de asistencia social, y todo el mundo me decía, eres asesora de imagen. Y yo, no. No, más que eso. Exactamente. Entonces me di cuenta del estereotipo que tenemos de ellas, ¿no? O sea, de que nada más son de adorno para la foto, la acompañante, ¿no? Y realmente ocupan un cargo muy, muy importante, hacen muchas cosas, o sea, desde la mañana tener que estar perfectas para la entrevista y después que un evento y después reunión y después entregar juguetes y después, o sea, es un día muy intenso y además compartir esa parte con alguien que tiene el poder, ¿no? Y estar en el ojo del huracán y además tener esta parte también personal, familiar, es muy complejo, ¿no? Entonces yo veía de repente cómo se peleaban, no, es que necesito tal presupuesto, ¿no? O necesito más presupuesto para las personas con discapacidad y necesito de tu apoyo, ¿no? Y entonces salían peleados, pero en la foto tenían que salir sonriendo. Sí, como si fueran grandes amigos. Claro. Entonces yo creo que es un rol muy complejo. Y quise romper ese estereotipo que tenemos. ¿Y cómo lo hice? Honrando, o sea, me quedé pensando, ¿cómo es que tenemos el DIF? ¿No? Y entonces me metí en la historia y dije, voy a honrar a las mujeres porque gracias a ellas se construyó parte de nuestra política social en el país y no están en la historia. Sí. Entonces fue que decido, pues, hacer el libro Yo soy la primera dama, pero además me apasiona el tema del liderazgo. Entonces, y tú eres la primera dama. ¿Qué opinas? Eres el primer caballero. ¿Qué opinas? Ahorita es el momento preciso para hacer esta pregunta. ¿Qué opinas que en el sexenio anterior, en el de Andrés Manuel López Obrador, su esposa no quiso ocupar el cargo de la primera dama? Pues mira, más que cargo es un título, creo, digamos, nobiliario, ¿no? Uh-huh. Pero lejos del título,
que no quiso y que yo tomé. Creo que se perdió de una gran oportunidad porque tampoco aceptó ser la presidenta del DIF, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí pudo haber hecho muchísimo por todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces creo que para mí, lejos del título y que se despegara de esa imagen, por cualquier razón, pudo haber hecho mucho desde ese nivel y ese cargo que hubiera tenido. Sin embargo, pues lo delegó, ¿no? Y siempre fue una figura como muy, por así decirlo, detrás, ¿no? Y que por supuesto que pudo haber tenido una gran influencia también, ¿no? En la toma de decisiones, porque es una mujer muy preparada, eso lo reconozco, muy inteligente, pero al replegarse, creo que se perdió esa gran oportunidad de ayudar a más personas. Y ahora que lo dices, entonces las primeras damas en realidad tienen un gran impacto social desde el título de ser la primera dama. Exactamente, exactamente. Entonces, justo por eso el libro trata de las mujeres desde el virreinato, porque desde ahí a las virreinas se les llamaba damas y desde ahí surge el concepto. Okay. Y empezaron a dejar un gran legado y sobre todo, por ejemplo, reconozco en el libro a dos principalmente que ayudaron a Sor Juana a publicar su obra en Madrid. Y si no hubiera sido por ese patrocinio de ellas, no hubiéramos conocido la obra de Sor Juana. Mujeres apoyando mujeres. Exactamente, sí. Entonces, imagínate lo grave que hubiera sido que se quemara, que se perdiera la obra de Sor Juana, porque en ese momento obviamente era pues de esas pocas mujeres que sí levantaban la voz, que eran, a mí me encanta decir que aunque estuvo enclaustrada, aunque casi la obligaron a escribir una carta, yo la peor, y que la firmó con su propia sangre para que dejara de escribir, para que dejara de hablar de teología, porque estaba prohibido para las mujeres, porque por supuesto que la iglesia era de hombres, ¿no? Y ellos eran los que decían y decidían. Si no se hubiera conocido la obra de Sor Juana, Sor Juana tuvo esta trascendencia histórica porque nos posicionó a las mujeres como seres pensantes a nivel internacional. Entonces, imagínate el peso que también tuvieron las virreinas para que se lograra esto, ¿no? Y entonces la primera obra que se publica en Madrid se llama Inundación Castálida, que es la compilación de los versos que Sor Juana le dedica a la virreina, porque ahí se rumora un romance también, pero no hubiera sido posible sin la ayuda de las virreinas, ¿no? También hablo, por ejemplo, de Carlota, que hasta ahorita había sido la única mujer en gobernar nuestro país y que lejos de esta imagen también de muñequita de pastel que tenemos, ¿no? Con el vestido que además nunca usó, pero que tenemos la imagen del castillo de Chapultepec de ella. Lejos de eso, ella puso las primeras estancias infantiles para las mujeres trabajadoras. Quería la libertad de prensa, de expresión, quería abolir el trabajo infantil, quería la educación gratuita y obligatoria para todos. Y ella hizo, por ejemplo, un proyecto de constitución de México en lo que venía en el barco de Europa a nuestro país. Entonces, ese fue un gran legado porque a partir de eso también se tomó como antecedente para muchas de las políticas que hoy conocemos. Oye, ahorita que me estás contando todo esto, al ratito hablamos de toda esta investigación que hiciste para crear tu libro, para escribirlo, pero me estaban cayendo varios 20 ahorita que me platicas esto. Uno de ellos es que, pues, esta figura de la primera dama ha sido una figura que lucha de forma social por muchos de los derechos que ahora ya tienen las mujeres, que bueno, y por muchos que faltan por conquistar, ¿no? Así o sea, ha sido para apoyar a esas causas a las que, pues, los hombres no volteaban ni siquiera a ver. Así es. O sea, el voto también fue impulsado por muchas por Amalia, por ejemplo, Solórzano de Cárdenas. Las estancias infantiles, te digo, también se recuperaron con Carmelita Romero Rubio. Y Carmelita también, o sea, me daba como algo, cuando ya me enteré bien de su historia, decía, compro, no sé, tantos libros de Porfirio Díaz y a veces, o sea, compraba libros y en ninguna página se nombraba a su esposa. Y nada más para que te des una idea de la dimensión que Carmelita tuvo en nuestro país. Ella, había estudiado en Estados Unidos, era una mujer muy culta, muy refinada, sabía inglés, francés, tocar el piano. Entonces, su padrino también era Lerdo de Tejada y salió huyendo y se fueron a Estados Unidos. Y después, en la embajada de Estados Unidos, Porfirio Díaz la conoce y le dice
que si le puede dar clases de francés, y a los 2 días le pide matrimonio. ¿Pero por qué? Porque el papá era uno de los líderes más importantes de los liberales. Entonces, básicamente Carmelita fue usada como una pieza de ajedrez para unificar al país y para que Porfirio Díaz volviera a ser presidente de la República. Entonces, ella lo sabía. Ella sabía que es más, o sea, era muy, muy chica. O sea, Porfirio era pues un soldado ya mucho mayor, ya había estado casado. Y ella, en el libro, pongo una frase de una carta que ella le manda a Lerdo de Tejada y dice que ella quiso sacrificarse para ser la paloma que lleva el ramo de olivo y pacificar el país. Imagínate, o sea... Qué fuerte y qué importante. Y entonces, o sea, no se habla de ella, ¿sabes? Y era una mujer imponente, que daba discursos también, que hablaba a masas, ¿no? Y que era una mujer también muy poderosa y que iba refinando en el camino también a un soldadote que decía que, o sea, que quería como embellecer también la ciudad. Y me gusta pensar que, por ejemplo, ese gusto francés y de las obras que se hicieron en su momento, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Puebla, el Palacio Postal en México y muchas obras arquitectónicas que se realizaron en la época del Porfiriato, fueron por el buen gusto de Carmelita. No precisamente por el gusto de Porfirio. Históricamente a Porfirio. Sí. Wow. Entonces esa trascendencia histórica no estaba, ¿no? Y quise rescatar también. Y por ejemplo, ella puso la primera piedra de una casa de cuna en Oaxaca. Y hasta ahorita ya no existe como tal como una casa de cuna, pero ahora es un preescolar, una primaria y una secundaria. O sea, sigue existiendo esa obra, ¿sabes? Entonces, ese legado no estaba. Bueno, tuve como cabecera un libro que se llama La suerte de la consorte, y sí viene la historia desde incluso la época prehispánica hasta la gaviota, pero yo quise rescatar a las que sí hicieron algo por nuestro país. A las que, como dices, hicieron algo trascendente. Exactamente. Oye, esta gran investigación que hiciste, ¿cuánto tiempo te llevó? O sea, ya me has contado, pero cuéntalo aquí en el podcast. O sea, ¿cuántas fuentes bibliográficas consultaste? ¿Qué lugares visitaste? ¿A dónde viajaste para poder tener toda esta investigación? Pues mira, por ejemplo, de el Virreinato me fui a Tepoztlán, al Museo Nacional del Virreinato, porque sabía que ahí estaba la copia de Inundación Castálida, que es la recopilación que te digo de los poemas y versos, y me fui hasta allá a tomarle foto para ponerla en el libro. También me fui hasta Tacámbaro, Michoacán, para investigar más bien la historia entre Cárdenas y Amalia Solórzano. Y también tienen una historia muy, muy padre, porque ella decidió casarse con él. Tenían una relación, digamos, a distancia mientras él era gobernador de Michoacán, y se conocieron en un lugar que se llamaban Los Pinos, era un huerto. Entonces, cuando él va a casarse, ella le dice a sus papás, viene el general a casarse, así como, no viene a pedir mi mano, yo me voy a casar con él, si quieren estar bien, si no, no, mi vestido ya está planchado, tal día nos casamos y pues adelante, ¿no? O sea, son bienvenidos si quieren. Por supuesto que no estuvieron, pero ellos estaban en contra porque él era mayor que ella, él era general, pero sobre todo porque era masón. Y entonces, en el acta de matrimonio, decía masón y católica. Y entonces me fui hasta Tacámbaro para tomarle foto a esa acta de matrimonio y también conocer esta historia de Cárdenas, porque le dice a la dueña del huerto que cuando tenga una residencia, ¿no? Muy modesta, en honor de que ahí conoció a Amalia, le iba a nombrar Los Pinos. Entonces, cuando es presidente de la República, compra un rancho que se llamaba La Hormiga y le cambia el nombre a Los Pinos, que es Los Pinos que conocemos. Exactamente. Oye, ¿cómo fue este proceso de decir, a ver, quiero hacer un libro y tengo que investigar a veces, o sea, toda tu planeación? ¿Cómo supiste qué hacer?
Pues no sabía la verdad por dónde empezar, pero un poco de guía de la editorial, por supuesto. Nos hicimos varios ejercicios, pero como que en mi mente ya estaba un poco desarrollada la idea. Yo quería hablar de liderazgo, la verdad, y ya tenía el nombre en mi cabeza. Y la vez que, o sea, como que estaba un poco, la verdad, frustrada porque el hecho de emprender como consultora y llegar a las primeras damas y con después de una pandemia, pues no era nada fácil, ¿no? Uh-huh. Y además me mandaban con el asistente del chofer, ¿no? Ok. Porque pues decían, igual en Puebla, pues en ese momento ya me conocía este nicho, ¿no? Pero fuera de ahí, pues no. Y entonces tenía que tocar puertas. Y entonces un día desayunando con mi papá me dice, oye, ¿y por qué no escribes un libro? Y yo ya tenía el nombre grabado y ya sabía de qué quería hablar, porque el tema que más me apasiona es el liderazgo. Y le dije, no, no voy a escribir un libro. No solo voy a escribir un libro, voy a hacer un movimiento. Y ese movimiento se llama Yo Soy la Primera Dama. Y justo la razón por la que lo hago es porque quiero que todas las mujeres se sientan las primeras damas y se sientan las protagonistas de su historia y que los hombres se sientan los primeros caballeros y que también sepan que podemos construir en conjunto esta equidad, ¿no? De género. Entonces, algo muy interesante de lo que me di cuenta en esta investigación y leyendo este libro que te decía de la suerte de la consorte fue que los discursos de los presidentes, en este caso de la República, López Mateos, bueno, varios de las que menciono, sus esposos al darles, en el último informe, al brindarles ciertas palabras, decían, muchas gracias porque fueron muy sumisas casi y ayudaron y bla, bla, bla. Y yo así como, espérate, ¿no? ¿Perdón? O sea, fueron mujeres poderosas, ¿sabes? Y el hecho de ponerlas ahí en el libro es para mí un reconocimiento y además una invitación a la introspección para saber qué tenemos que hacer para lograr nuestras metas, nuestros sueños y ayudar también pues a que no solo el mensaje se expanda, sino tener un impacto real, ¿no? Todas estas mujeres de las que hablas en tu libro, pues son fuente de inspiración para otras mujeres. Sí. ¿Cuál de ellas fue tu mayor fuente de inspiración? Para decir, no voy a rendir, voy a seguir, voy a hacer lo que sea necesario por llegar a donde estás llegando. Que al ratito nos cuentas de algo que ha pasado y has presentado tu libro, has ganado premios y demás, y todo eso lo has construido tú. Pero ¿quién fue esa mujer de todas estas que leíste que dices, ella es mi inspiración? Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, es el segundo capítulo y te lo juro que estaba tan obsesionada con ella. O sea, llegué a soñar con ella. Y me perseguí en todas partes. Okay. Entraba a cualquier lugar y de repente había una pintura de Sor Juana. Y empecé a hacer bromas porque esto te lo cuento porque justo creo que me pasó aquí en Querétaro. Que di un billete y me regresan uno de 100 y le digo, ¡hola, Sor Juana! Y entonces, otra vez tú. Y el del Uber se me quedó viendo así como de, ¿estás loca? ¿Qué le pasa? Y entonces lo empecé a hacer como de, mucho de broma, así como de, cuando me hizo su cara muy, muy divertido, lo empecé a hacer como más seguido, nada más para ver qué hacían, ¿no? Así, adiós, Sor Juana, nos volvemos a ver pronto, ¿no? Pero estaba tan obsesionada con ella y dije, es el segundo capítulo, no voy a terminar el libro. O sea, porque leía y leía de ella y decía, qué mujer tan brillante. O sea, porque de verdad, además la sometieron a muchas pruebas. La virreina, cuando ella la invita a que sea la menina de su, como tipo institutriz de la hija de la virreina, el virrey le dice, no, pues es una niña, ¿no? O sea, ¿cómo crees que va a ser la institutriz de nuestra hija? Y además no sabemos, o sea, de qué familia viene, no tiene un apellido rimbombante, ¿no? Y la someten a una evaluación con 40 eruditos. O sea, como para que no quedes. Ajá. ¿No? Y entonces llegan los sabios, ¿no? De ese momento, de todo tipo, y le hacen miles de preguntas. Y ella contesta brillantemente todas. Y entonces ella fue escalando gracias a no una posición de dinero, no una posición familiar. Se dice que no sabía ni quién era su papá.
y por eso tampoco podía entrar tan fácilmente incluso a un convento, porque se necesitaba pagar una dote. Y entonces es también gracias a la virreina que ella puede entrar al claustro, ¿no? Que también estuve en el claustro, hablando de la investigación que hice. Y ahí también me puse a investigar. Pues de repente tenía una torre inmensa primero de Sor Juana, luego de Carlota, luego no sé qué, ¿no? Y entonces decía, esta autora que me interesa estará viva todavía, ¿no? Porque había pues obviamente gente que no, pero empecé a contactar a los autores y empecé a hacer entrevistas, ¿no? Entonces, para saber más, porque yo estaba, de verdad, me apasioné muchísimo. En 8 meses lo terminé. Rapidísimo. Sí, pero era todos los días de escuchar conferencias, entrevistas, leer, y los fines de semana estar viajando al claustro, al castillo de Chapultepec, a Tacámbaro, a Tepoztlán y así, ¿no? Entonces, la verdad fue súper bonito y fue un proceso rápido, pero a la vez largo, ¿no? Pero Sor Juana fue alguien que me marcó muchísimo porque dije, wow, a pesar de que la intentaron callar, de que estaba en el claustro, de que tuvo que ser monja, ¿no? De alguna forma obligadamente, porque era como la única opción que ella tenía, ella fue libre a través de sus letras. Ella nunca se calló. Y para mí fue como mi mayor ejemplo porque ella abrió muchas puertas para las mujeres. Wow. Me dejas así. Oye, y algo que estoy viendo ahorita que me cuentas todo esto es, tú tenías un sueño y nada te iba a detener. Hiciste todo, te obsesionaste prácticamente sí, con cual. conocer más de estas mujeres para tener suficiente documentación y poder escribir tu libro. Sí, y además algo muy interesante y que le gusta mucho a las personas, porque además yo hablo para hombres y mujeres, o sea, me dicen, ¿está dirigido a mujeres? No, o sea, el hecho de que una mujer lo escriba no significa que solamente es para mujeres, ¿no? La exsecretaria de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla dijo, las mujeres escribimos para la humanidad, no es como que tengamos justamente que escribir solamente para nosotras, ¿no? Y después de cada una de las historias hago una pausa de conexión en la que le pregunto al lector, imagínate que tú eres Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Es una de las primeras preguntas. Y que vas a conocer a la virreina y que sabes que la virreina te puede ayudar a cumplir tu más grande sueño. ¿Qué le dirías? Entonces vienen las líneas para que tú escribas sobre el libro. Excelentísima virreina, mi más grande sueño es... Wow. Entonces mi idea es que justamente el lector se convierta en ese protagonista y que diga, wow, este es mi sueño, y conforme vaya avanzando el libro, ay, no es tan difícil porque aquí ya está aterrizado en metas, ¿no? Ya hice un objetivo, ya lo hice en metas, no es tan complicado. Y eso es una metodología que sin querer he desarrollado para mí misma y que así es como he ido cumpliendo también muchos sueños, que me ha funcionado a mí y que quería compartir con los lectores, porque justo es eso, ¿no? De que cada quien escriba su historia y de que este no sea mi libro, sea tu libro, sea el libro de los lectores. Es un libro interactivo que pues está padrísimo, porque ahorita que lo dijiste yo ya me imaginé qué escribiría ahí. Y entonces es tanto para mujeres como para hombres, para líderes, para personas que quieren desarrollar algo, lo que sea, una idea, un proyecto, una empresa, cualquier cosa. Así es, totalmente. Y ese es, o sea, como que el hilo conductor, o sea, las historias son el hilo conductor, son historias inspiradoras, por supuesto, pero, o sea, mi propósito principal era ese, ¿no? Que los lectores se adueñaran del libro, que fuera su libro y que fueran los protagonistas y los primeros caballeros y las primeras damas. Esto es padrísimo porque no escribiste este libro, o sea, por esto que me estás contando, no escribiste el libro para llenar tu ego, para volverte famosa, lo hiciste justo como decías, para hacer un movimiento. Sí. Para empoderar a las personas, para... Pues sí, a lo mejor mostrarnos el camino de por dónde tenemos que ir para que nos llenemos de inspiración. Exacto. Y decirles que sí se puede. O sea, que sí, si yo, sin haber escrito antes, ¿no? Ahora tengo un libro que ha sido galardonado y demás, y que, por cierto, que ahorita que decías que es interactivo, vienen los códigos QR también de los viajes que hice y de entrevistas que hice a otros autores. Entonces,
pueden conectarse al código y los manda a Tacámbaro conmigo a dar el recorrido en la casa de Amalia con Cárdenas, al castillo de Chapultepec, a la entrevista con Marta Zamora sobre Carlota, con Kira Galván para hablar sobre Sor Juana. Entonces, eso también les ha gustado mucho porque conecté esta parte literaria y de la historia con algo como más actual, ¿no? Sí. Pero el hilo conductor justamente es el del liderazgo que me encanta y que pues la verdad es por eso que también creo que ha tenido pues a 1 año, 4 meses de haber nacido, pues ha sido muy bien recibido por la gente. Y algo que me ha sucedido también muy curioso es que en las conferencias o capacitaciones que doy en el tema de liderazgo, desarrollo personal o de empoderamiento para mujeres, es que llegan y me dicen, Rocío, ay, es que cómo me encantaría estar ahí dando una conferencia como tú, o también quiero escribir mi libro. Y entonces yo les digo, pues hazlo, ¿qué te hace falta? ¿No? No, pero es que tengo... Y entonces desde ahí empiezan los miedos, ¿no? Uh-huh. Desde ahí, es que no, porque no sé cómo, no tengo dinero, o así, 1000 pretextos, ¿no? Y entonces es como de, no, o sea, tienes que saber el cómo sí, ¿no? O si realmente lo quieres hacer, porque a mí de nada me sirve que te inspire si no lo haces, sí. ¿No? Entonces a mí sí me han llegado incluso a pedir autógrafos y las fotos todo el tiempo. A veces no he podido ni desayunar o comer en algún evento porque tengo ahí la fila de personas que se quieren tomar la foto o que les dé un autógrafo porque incluso no llegan a comprarle el libro, ¿no? Y yo digo, y no es que me lo compren a mí, o sea, es como de siéntete tú como con el poder de que puedes adquirir esta herramienta o alguna otra para ti, ¿sí me explico? Y me da a veces como esta frustración también de, no, a ver, tú lo puedes lograr. O sea, no creas que yo soy particularmente especial, ni soy diferente, ni nada por el estilo. Yo también he tenido que romper con muchos miedos, con muchas inseguridades y con mucho autosabotaje, si tú quieres, pero lo he vencido y por eso me encanta compartir. Imagínate, yo igual quiero escribir mi libro y ahorita que me dices eso, digo, a ver, si Sor Juana pudo hacer lo que pudo hacer, que fueron cosas grandísimas, enormes, logros que pasaron a la historia. Sí. Como, ¿por qué no escribo mi libro? Claro, ¿no? Claro. Tengo que encontrar el espacio para ponerme a escribir. Sí. Así de sencillo. Así es. Sí, o sea, ¿no? es como tan simple como eso, ¿no? Tan simple y tan complejo como eso. Y a mí me pasó también, o sea, llegó un momento en el que ya había incluso contratado los servicios editoriales y decía, chin, ya pasaron 2 meses y no he escrito nada, ¿no? Hasta que un día desperté, porque hasta ese momento solamente llevaba la introducción, y un día desperté y dije, este libro no se va a escribir solo. Así que si no te levantas a escribir, Rocío, no va a pasar. Nunca vas a tener ese libro. Y en ese momento me levanté y puse mi rutina de casi todos los días, de estar a las 7 de la mañana ya con mi café. Sí. Disciplina. Sí, disciplina. Escribiendo, escuchando, leyendo, contactando y demás, o sea, y viajando, planeando los viajes, y bueno, de ahí también salió mi canal de YouTube y demás. Entonces, eran muchas cosas a la vez, más actividades que de por sí hago, ¿no? Extras y de parte de la consultoría que tengo, de políticas públicas justamente, más las conferencias y demás, ¿no? Entonces, fue obviamente retador y fue obviamente de muchos días de desvelo, de muchos días sin descanso y de decir, bueno, pues ahora lo voy a empezar a comunicar porque si lo comunico me voy a sentir más comprometida a hacerlo, ¿no? Y entonces desde el día 1 y muchos días empecé a comunicar. ¿Sabían que Sor Juana no comía queso porque le dijeron que reducía su inteligencia? ¿No? Y entonces esto lo van a encontrar en mi libro, ¿no? Yo soy la primera dama y yo llevaba, no sé, 10 páginas, ¿no? Pero empezaste a hacer difusión desde antes de siquiera publicarlo. Sí. Y eso es muy importante en cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Así es. Crear esa expectativa. Y por eso también el lanzamiento creo que fue muy exitoso.
porque la gente ya lo estaba esperando, ya sabía como que de qué iba a tratar, ya sabía más o menos el mensaje y me escribían, ¿no? ¡Ay, ya lo quiero leer! Ya sácalo, oye, ¿cuándo lo vas a terminar? Y no sé qué. Y fue para mí también una energía bonita y de decir, bueno, pues ya me comprometí primero conmigo misma a hacerlo y ahora públicamente, ¿no? ¿Cómo no terminar de hacerlo? Esa disciplina que empezaste a desarrollar y te llevó a escribir tu libro, ¿tú te imaginabas todo lo que ibas a lograr? Los premios que ibas a ganar, las entrevistas que has tenido en televisión a nivel nacional, el premio latinoamericano de literatura con perspectiva de género. ¡Wow! O sea, eso es grandioso. Y te ha abierto puertas que no sé si pensabas que te iba a abrir. ¿Cómo fue eso cómo estás viviendo este proceso de sentir todo esto maravilloso que te está pasando? Pues mira, de hecho en el libro hay parte de técnicas que yo empleo, por ejemplo, la visualización, ¿no? Y que invito a los lectores también a que la hagan. Y es algo que yo practico desde hace muchos años, ¿no? De reflejarme y verme, no sé, haciendo cosas para que mi mente lo crea primero. Okay. Pero después de que lo crea mi mente, es hacerlo, ¿no? Es realmente crearlo en la acción. Entonces, para mí, yo sabía que me iba a abrir muchas puertas, que yo quería ayudar a más primeras damas y ha sido mi llave maestra con ellas y con muchos más líderes. Y empecé a ver en mi libro una llave muy grande para llegar a más personas, impactar. Ahora pues me llaman para más conferencias, para más talleres y el hecho de hablarles y compartir este mensaje con más personas es algo que me mueve muchísimo, creo que es parte de mi propósito, pero también muchas yo las busco, ¿no? O sea, no nada más es como, ya tengo mi libro, y eso me di cuenta también que pasaba con autores que ya conocía, que incluso tú sabes que en Quibernos, ¿no? Nos han impulsado mucho en este tema de como líderes. Y pues yo ya salí en entrevistas porque había sido enlace del colectivo de Quibernos de Puebla. Después, o sea, por los cargos que había tenido también me entrevistaban. Después cuando ya salgo de la administración y soy consultora, me empiezan a entrevistar sobre el tema también de las primeras damas. Y entonces ya había como una trayectoria, ¿no? Una experiencia previa de muchos años. Y cuando empiezo a conocer autores, y yo en ese momento todavía lo tenía como idea y ya lo empezaba como medio escribir, nada más la introducción, pero me di cuenta que llegaban y me decían, oye Rocío, pero ¿cómo le haces? Porque tú ya estás en medios de comunicación, tú ya estás posicionada, y yo ya tengo un libro, pero ¿cómo le hago para tener un espacio para que me entrevisten, para presentarlo y demás? Y yo dije, no, eso no va a pasar. Y fue parte de la estrategia de empezarlo a comunicar en redes para que cuando se lanzara, pues ya todo el mundo supiera que ya iba a nacer, ¿no? El libro, ajá, que se vendiera, por supuesto, que se diera a conocer el mensaje y así fue, ¿no? Entonces ahora lo comparto con otros autores, conferencistas y líderes, que por eso hice el reto Brilla como Rockstar, para que sepan cómo posicionarse como marca personal, cómo posicionar el mensaje, cómo posicionar su libro o la conferencia o la capacitación o lo que tengan, para que no les pase eso, ¿no? Porque llegaban y, oye, entrevístame, mira, soy autor de tal libro. Ajá, pero no te conozco. Exactamente, sí. Exacto. Como, ¿por qué tendría que entrevistar? Sí, con mucho gusto, tanto la entrevista. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso de también yo decir, bueno, ahora soy autora, también me la tengo que creer, sí, ¿no? Y entonces buscar, por ejemplo, enlaces con Quibernos, que siempre he tenido su apoyo de oficinas centrales y de amigos de toda la República, incluyéndote, ¿no? Y buscar así de, oye, Val, ¿no? Ayúdame, quiero, o sea, decir que escribí este libro y compartir el mensaje, ¿me puedes conseguir una entrevista? Y me dijo, pues voy a presentar 10 propuestas, meto la tuya. Y cuando me dice, solamente seleccionaron 2 y va tu entrevista, ¿no? Y bueno, también obviamente porque tengo el respaldo de Ninfa Salinas, que escribió el prólogo, también que, bueno, ya te conté un poco de la historia, pero fue parte también de decir, quiero tener el respaldo de una mujer muy poderosa a la que admiro
me inspira, y pedírselo a ella y que ella haya aceptado también fue un gran honor. Y bueno, con ese respaldo de ella, de la rectora de la UAP, por ejemplo, que fue quien presentó mi libro, junto con la secretaria en ese momento de Igualdad Sustantiva, de tantos grupos, de medios de comunicación, de muchos líderes empresariales, sociales y demás, que también lo replican y replican ese mensaje y que me consiguen espacios y que, oye, puedes dar tal conferencia, oye, ven a mi espacio de radio, ven a mi entrevista de tele. Y entonces uno ya en algún momento llegó el momento en el que ya no, yo no busco esos espacios. Bueno, ese, por ejemplo, de ADN, si le dije, porfa, bala, si puedes meter la propuesta, ojalá fuera aceptada. Y me entrevistaron ahí en ADN, y ya por otra amiga organizó una conferencia en el DIF nacional, y estaba la administración pasada. Honestamente, yo dije, no sé si me voy a meter a la boca del lobo, porque me hicieron esa pregunta también. Bueno, no esa pregunta tal cual, pero una señora que participó, que era colaboradora del DIF nacional, y fue la primera que participó, me dijo, Rocío, yo la verdad venía a cuestionarte, porque ¿qué es eso de las primeras damas? Las primeras damas ya no existen. Así me dijo. Uh-huh. Me dijo, pero al escucharte entendí cuál es el propósito del libro y me voy sumamente empoderada. Y yo dije, wow, qué bonito. O sea, estoy logrando mi objetivo. Lo entendió todo. Ajá, exacto. Tú estás cumpliendo ese sueño. O sea, no nada más el tener tu libro, sino como dijiste hace rato, voy a hacer un movimiento. Sí. Y ahorita, pues, en noviembre, el 25 de noviembre, me entregaron el Premio Latinoamericano de Literatura con Perspectiva de Género. Y honestamente, para que vean que, o sea, soy igual, dije, seguramente fui la única que participó en la convocatoria y por eso a mí me van a entregar el premio, ¿no? Y ya que estaba ahí dimensionando todo lo que estaba pasando en un edificio muy conocido en Ciudad de México, la editorial muy formal, muy seria y demás, y cuando me dicen que mi obra ganó de entre más de 450 que participaron a nivel mundial. Muchas felicidades. Gracias. Y que además fui la única mexicana en recibirlo, porque nada más van a premiar un español, y a mí y todas las demás categorías quedaron desiertas. Dije, wow, ¿qué está pasando? Es como Sor Juana del 2024. Ay, qué bonito. Salud. Salud. No, es que de verdad es como algo extraordinario, y eso fue un lunes, y el 30, o sea, el domingo ya estaba en la FIL presentando también mi libro por segunda ocasión. Entonces, por supuesto que ha sido, o sea, ni siquiera yo lo imaginaba. O sea, hay muchas cosas que he visualizado, pero ha ido más allá de mis expectativas. O sea, fíjate, y quien esté escuchando, dimensionen esto. Estar en la FIL de Guadalajara presentando tu libro, donde hay otros grandes autoras y autores presentando sus libros. Sí. O sea, wow. Y estar ahí. Tú como autora, se me pone la piel chinita. Una, por la fortuna de conocerte, me siento extremadamente agradecido por pertenecer a Quivernos, y gracias a eso nos conocemos. Y pues orgulloso de tenerte como amiga. O sea, wow. Lo dimensionas y dices, ¿hasta dónde has llegado? Sí, o sea, exacto. Mi amiga está en la FIL. Tiene está su libro ahí, está presentando su libro. Vi en tus historias que te entrevistaron medios internacionales, nacionales, y que estés viviendo ese sueño, la verdad me da mucho gusto, porque recuerdo cuando me contabas, quiero escribir un libro, y ahora ya lo tienes. Ya lo tengo, y por eso también lo comparto no por presumir, pero sí, mi mensaje sirve para inspirar y para llevar a la acción a las personas. O sea, digo, quiero gritarlo al mundo, ¿sabes? Sí. Quiero decirles que sí se puede, que yo nunca había escrito un libro y ahorita está, o sea, posicionado a nivel internacional, y que ya gané el tal premio y que ya estuve en la FIL y que me ha llevado a vencer muchos retos, muchos miedos también, y que cuando sobrepasas ese miedo, y cuando lo abrazas, y es parte de lo que digo en el libro, abrazar el miedo y caminar con él, te puede llevar a lograr grandes cosas extraordinarias. Wow. Que ni siquiera tú pensabas. Sí, la otra vez veíamos que ya lo están revendiendo en Mercado Libre.
Me decías, oye, ¿esto será real? Yo, pues sí, te lo están revendiendo, agradecelo. Sí. Si alguien lo está revendiendo es porque ya le vio el potencial. Sí. Y simplemente lo van a comprar y lo venden a su precio. Y al cuádruple de lo que se vende. Sí, pero tú estás generando ventas y eso es lo importante. Sí. Y otra cosa es, no te has rendido nunca. O sea, el never give up lo traes en la sangre porque te obsesionaste con tu proyecto, porque te apasionaste por tu proyecto y porque lo estás viviendo. Sí. Y mucho de eso, pues, es gracias a mi mami, que siempre me impulsó, siempre me inspiró. Y para mí era el más grande orgullo y le dediqué y le sigo dedicando y le seguiré dedicando todos mis triunfos, porque gracias a que ella siempre me dijo, Rocío, tú puedes lograr lo que tú quieras, hoy logro lo que yo quiera. Y ella seguro está muy orgullosa de que Yo sé. en donde esté. Oye, ahí, ya se me olvidó. Ya me había acordado y se me volvió a olvidar. Ah, ya, me acordé. Y ni el de corte, porque pues, para que vean que esto es así naturalito. Estos podcasts son así platicados. Yo nunca traigo un guión porque me gusta esto, sí. una plática con agua. Nos estamos tomando, el salud es con agüita. Algo que compartimos Rocío y yo es que nos encantan las cosas castillescas. Entonces, por eso en esta ocasión le puse esa copa de Castillo. Hay una tendencia en redes sociales que dice, dejen de romantizar y cualquier cosa, ¿no? Y una de ellas es que dicen, dejen de romantizar el que todo en esta vida se puede, pero yo digo, ¿por qué? Porque de verdad sí se puede. Claro. O sea, cuando tienes un objetivo, te obsesionas y empiezas a dar pequeños pasitos, puedes lograr lo que quieras. Y por supuesto que quien quiera puede romantizar lo que se le pegue la gana. Y creo que en este momento tú estás en la posición de decir romantizar el decir, sí se puede. Si tienes una idea, por supuesto que lo puedes lograr y puedes llegar en grande y puedes ganar premios internacionales, porque yo te he visto cómo empezaste con esa idea. Sí. Rocío me dice Rey Queretano. Decía, Rey Queretano, quiero hacer un libro. Y hoy verte hasta dónde has llegado, por supuesto que lo puedes romantizar. Sí. En ese romanticismo del decir sí se puede y nunca te rindas, ¿qué le dirías a las personas que te escuchen y te vean aquí en este podcast para que sí logren sus sueños? Este podcast está dirigido a emprendedoras, a mujeres emprendedoras que nunca se rinden. Y que, por supuesto que nos llega el síndrome del impostor a todas y a todos, tú lo acabas de decir hace ratito. No importa si eres un super rockstar, demás, he escuchado grandes figuras públicas, sean artistas, lo que sea, que dicen, dudo de mí mismo. Sí. Y es difícil de entender que, ¿en serio? Sí, sí. O de creerlo. Y ahorita tú que abres esta parte y dices, sí, yo he sentido, me ha llegado esa duda, ¿qué le dirías a esas mujeres que escuchan este podcast? Lo primero es crean en sí mismas, en sí mismos, en el poder que tienen. Porque a mí la palabra, y el poder me encantan. Y de hecho es parte de mi definición. Y mi definición de ser líder es poder. Y es poder inspirar, impactar y transformar. ¿Por qué no? No solo nuestras vidas, sino la de nuestro entorno. Porque a veces no sabemos y no vemos el impacto que generamos en otras personas, ¿no? Pero ¿cómo las demás personas también van a creer en nosotras o en nosotros si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces nos fallamos en ese camino y en ese proceso. Y cuando uno es congruente, cuando uno dice, sí quiero hacer esto y lo logras, empiezas a creer en ti, empiezas a tener esa confianza, ese amor propio, esa autoestima, ¿no? Y ese sería, creo que el primer paso. El segundo es como tener una metodología, porque yo soy súper dispersa, quiero hacer 1000 cosas y empecé con el canal de YouTube también a la par del libro y empecé con los viajes y quería hacer otras cosas, más todo lo que de por sí ya hacía. Y no perder el foco es a veces difícil, ¿no? Sobre todo con personas que son medio hiperactivas o neurodivergentes. Entonces, esta metodología que yo comparto en el libro es la que realmente me ha funcionado. Y no digo que tal vez para todos, pero cuando menos sí te va llevando a aterrizar algo que tal vez ves muy lejano en algo más tangible, ¿no? Y algo que sí acepto, que me lo han preguntado, en la FIL me lo preguntaron, y que tenía un poco que ver con esto que decías del romantizar, es que en las metas hay algunas características, ¿no? Que tienen que ser medibles, ¿no? Cuantificables, inspiradoras, o tienen que marcar un antes o un después, porque si no, ni a ti misma te inspiran.
Pero sobre todo, bueno, también otra de las características es que sea real, ¿no? O sea, igual a mí no se me da cantar ópera, ¿no? Pero pues me gusta cantar en el karaoke, ¿no? Pero mientras uno esté también aterrizado y sepa cuáles son sus talentos y los desarrolle, sí, claro que puedes avanzar y lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, creo que también parte de llevar una metodología en este camino, creo que puede ayudar a mucho. Y la otra es volverte a levantar las veces que sean necesarias. Porque uno de repente es como de, no está funcionando, estoy haciendo esto, y como emprendedor lo sabemos, que tienes que estar ahí y dices, chin, o sea, hoy a qué me voy a levantar, ¿no? Estoy perdida, no sé qué hacer. Dan ganas de tirar la toalla. Sí, ganas de estar tirando la toalla a cada momento y decir, no, pues ya, me caí, o pasó esto, lo hice mal, fue un aprendizaje, me sacudo la herida y nuevamente a levantarte para seguir adelante. Esa parte que mencionas, a mí me gusta hacer la analogía con los deportes. Cuando estás aprendiendo a andar en bici, a jugar fútbol, tenis, lo que sea, tú sabes que las primeras veces te va a salir mal y te vas a caer, te vas a romper un hueso, te vas a raspar, no lo vas a hacer bien. Y cuando es el deporte, ahí estamos. Sí. Y lo aceptamos y decimos, sí, no pasa nada. Y te vuelves a levantar. Sí. Pero cuando se trata de emprender, nos cuesta trabajo porque ya no es tan fácil, ¿no? Sí. Y digo, si lo viéramos como el deporte, como que emprender es un deporte más, pues ya saber que te vas a caer y que debes de tener never give up. Sí. Para poder seguir adelante. Y justo ayer me preguntaban, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿no te da miedo? O sea, como ir y tocar la puerta o ir y... La verdad, uno fue también por la experiencia que tuve con las primeras damas, porque con ellas obviamente no había nos, ¿no? O sea, lo tenías que hacer posible sí o sí. O sea, enfrentándote a los retos que se te cruzaran en el camino. Pero por supuesto, cuando empecé a emprender, también yo estaba en ese momento de inseguridad, de crisis existencial, de no saber por dónde comenzar, porque nadie te enseña a ser emprendedor. Porque después de más de 10 años en la administración pública y de dejar un cargo que te es bien pagado, con bla, 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 que bueno, en el gobierno nunca hay nada seguro, ¿no? Y en nada, ¿no? Pero que debemos aprender que la única constante es el cambio. Pero cuando salgo a emprender, digo, la verdad nunca, o sea, me quedé pensando en nunca había buscado trabajo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ahora yo vendo lo que estoy haciendo? O cómo comparto, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo, de verdad, y traspasar muchas creencias limitantes. Y después me quedé pensando y dije, ¿por qué si lo hice para alguien más? ¿Por qué no lo puedo hacer para mí misma? Wow. ¿No? Y eso también es parte, o sea, yo soy la primera dama, también viene parte de mi historia, ¿no? Y de etapas en las que yo no me puse en ese primer lugar, ¿no? Que pasé al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y que me iba olvidando de mí misma y no me puse como prioridad. Entonces, es tomar la decisión de ser la protagonista y de ser la primera dama. Me acabas de dar unos cachetadones. Sí. Muchas veces me pongo en segundo, tercero. Por supuesto que en mi caso, pues están primero mis clientes, ¿no? Y la agencia y demás, pero ¿y en dónde estoy? Exactamente. ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí a mis clientes si no me pongo primero yo? Wow. O sea, sí es cierto. Esto no es solo para mujeres. Sí. Es para quien quiere trascender en su vida. Ser el primer caballero y la primera dama. Sí. Muy bien. Mire, ya se nos está acabando el tiempo porque siempre esto es este podcast. Busco que sea muy digerible, muy rapidito. Pero bueno, teniéndote aquí en Querétaro, pues dije, no, 20, 30 minutos, por supuesto que no, nos vamos a 1 hora, pero ya medio se nos acaba. Ya para ir cerrando, imagínate que estás en un estadio en donde están un montón de mujeres. En el Estadio Azteca creo que le caben 100,000 personas, no sé cuántas. 100,000 personas, lleno de mujeres, emprendedoras, líderes, mamás, de todo. Y que están ávidas de escuchar tu mensaje. Y tienes solamente 1 minuto para tocar su vida y su corazón. ¿Qué les dirías? Recuerden que si ustedes no escriben su historia, alguien más lo puede hacer por ustedes. Que ustedes son las protagonistas de esa historia y que
como siempre me gusta hacer la analogía con las reinas también, de que ustedes tienen esta corona, ¿no? Y que si se la quitan y la ceden a miedos, al que dirán, a las inseguridades, al autosabotaje, a los miedos de otras personas, porque eso suele pasar mucho y sobre todo de personas y de las personas que más te aman, del no se puede, del no te atrevas, del cómo se te ocurre hacer esto, cómo vas a dejar tu empleo seguro por emprender y demás, estás cediendo tu poder. Entonces regrésate la corona porque tú tienes el poder de ser la primera dama y de escribir tu historia. Casi me haces llorar. Qué poderoso. 100,000 mujeres escucharon este mensaje y estoy seguro que tocaste su corazón y su vida. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Si alguien, hace rato hablaste del Brilla como Rockstar. ¿Cómo pueden adquirirlo? ¿Cómo podemos encontrar tu libro? ¿En dónde? ¿Y cómo te encontramos en redes sociales? En todas estoy como Rocío Jiménez Nolasco. El libro lo pueden encontrar en Guas Editorial, en Amazon, en Mercado Libre. En Sanborns. En Sanborns, en Perisur de Ciudad de México físicamente. Me pueden contactar también en mis redes para conferencias, talleres de capacitación, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Y el reto está en Hotmart también. Así que si quieren atreverse a brillar también como los rockstars que son, ahí lo pueden adquirir. Brillen como la primera dama. Yo les diría eso. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por haber venido a Querétaro y darte un tiempo de venir un ratito aquí al podcast. Sí, no gracias por tu amistad, de verdad, es muy valiosa para mí. Y gracias por compartirnos esto, por abrirnos un pedacito de tu vida, de tu corazón y por compartir un poquito tu historia y por ser la primera dama que está impactando a miles de mujeres y que estoy seguro que va a llegar a impactar a millones de mujeres en todo el mundo. Así se ha hecho. Gracias. Muchas gracias a ti, Edmund. Gracias. Muy bien, pues yo soy Edmund Marketing, el ingeniero del marketing. Ahora a partir de este año ya soy el ingeniero del marketing y gracias por suscribirte a este canal, por darle like, por compartirlo y dejarle tus comentarios a Rocío. Sé que ella los leerá y si puede ahí te contesta. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Y recuerda, por favor, never give up.